¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Saúl de la Fuente y estamos aquí transmitiendo con muchísimo gusto. Después de un rato de ya no transmitir en vivo, pues bueno, ya estamos regresando a las transmisiones en vivo el día de hoy, pues para compartir con la gente que se incorpore, para que pueda recibir algunos mensajes que le puedan ayudar, pues de acuerdo a lo que perciban, a lo que sientan, a lo que conecten intuitivamente con lo que estén viviendo en este momento, que estamos ya a unos días simplemente de la Navidad. Y bueno, pues es una fecha muy importante por lo que representa el espíritu de la Navidad, la conciencia crística que tiene que ver con la conciencia de unidad. Normalmente cuando hablamos de unidad, pensamos en muchas cosas menos en lo más importante que tiene que ver con cómo nos conectamos los unos a los otros, con cómo vivenciamos realmente este proceso de darme cuenta que el otro no es alguien ajeno, no es alguien diferente, no es alguien separado, no es alguien que no tenga nada que ver conmigo, sino al contrario, es alguien con el cual puedo conectar de alguna manera y que en el fondo estamos unidos por una misma esencia que es lo que llamamos espíritu. Entonces, eso realmente representa la conciencia crística. El Cristo representa la unidad. Ese es el verdadero amor incondicional. Entonces, bueno, pues sí, nosotros nos enfocamos a las fiestas, nos enfocamos a todo lo que representa, a veces el conflicto, a veces las rencillas que tenemos con nuestros familiares o con la gente con las que nos reunimos, y no concientizamos o no ponemos mucha atención a esta parte que tiene que ver con la verdadera esencia, más allá de la precisión histórica sobre si nuestro Jesús realmente nació o no un 25 de diciembre, pues lo importante es esa representación espiritual que, que nos invita a ese proceso. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar con estos mensajes para que, bueno, pues los que lo estén viendo en vivo, si vibran, si resuenan, adelante. Y los que lo vean grabado, pues obviamente también no importa que no lo estén viendo en vivo, les puede ayudar. Y bueno, si alguien quisiera hacer una pregunta directa, con mucho gusto. Si no, pues empezamos con estos mensajes que vamos a dar el día de hoy, cuando ya nos estamos acercando a la Navidad. Entonces, el primer mensaje es para todos los que nos están viendo en esta transmisión. Pero antes de dar el mensaje, déjenme saludar a Vero Salgado, que dice: hola Saúl, buenas noches, qué sorpresa. Sí, es una transmisión sorpresa que nadie la esperaba, ni yo. Después de un buen rato, como estaba diciendo en la introducción, un buen rato sin transmitir, bastantes meses sin transmitir en vivo, aunque bueno, obviamente ha habido pues transmisión, más bien ha habido reels, ha habido otro tipo de contenido, pero específicamente en vivo no. Entonces, bueno, pues para ver y para las personas, como decía, que lo vean en vivo o grabado, el primer mensaje es el mensaje del juicio. El juicio, como pueden ver, es el arcano mayor número 20. Y el juicio nos invita a observarnos, nos invita a darnos cuenta hasta qué punto estamos haciendo realmente un trabajo de introspección, sobre todo las personas que nos dedicamos o que estamos enfocados al desarrollo de conciencia, al desarrollo espiritual. Pues realmente sería importante que observemos, que indaguemos, que hagamos este discernimiento sobre si estamos en un proceso honesto de autoobservación, de darnos cuenta cómo nuestros juicios lo proyectamos hacia los demás, y a través de esa proyección estamos proyectando nuestras propias carencias, nuestras propias emociones, nuestros propios miedos, nuestras propias angustias, en fin, todo lo que está en nuestra mente. Y entonces a partir de ahí proyectamos ese juicio
y creemos que la situación o el problema está en la otra persona. Entonces, por eso es muy importante que nos demos cuenta que cada que estamos juzgando, estamos observando una proyección de nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que me permite trabajar, lo que me permite sanar eso que estoy proyectando en la otra persona? Bueno, lo asociamos directamente con el principio de correspondencia, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Entonces no es ajeno lo que vemos con lo que sucede y si, nosotros mismos. Y si le queremos dar un toque más profundo, más introspectivo, pues con la vara que midas serás medido. Es decir, solamente puedes observar aquello que tu conciencia está apta, preparada para observar, para conocer, para identificar. Entonces ahí es donde se rompe cualquier tipo de justificación, ¿no? Porque mucha gente se altera, se defiende, sí, se pone a la defensiva cuando le dices, es que lo que estás viendo es porque estás vibrando con eso, ¿no? Y decir, ¿cómo? ¿Yo qué tengo que ver? Eso es absurdo, etcétera. No, lo que pasa es que si tú no tuvieras en tu mente, en tu conciencia, la información necesaria para medir algo, no lo podrías identificar, no podrías darte cuenta que eso es, no podrías darte cuenta que eso existe. Entonces esa es la base más clara de por qué cuando estamos ejerciendo juicios, críticas, en realidad lo que estamos haciendo es proyectarnos a nosotros mismos. Aquí saludo a Ale Jaguarcita Rubio que dice, hola Saúl, qué gusto, abrazo para ustedes, me gustaría o quiero un mensajito. Como no, Ale, con mucho gusto. Y también para Marilé, o sea, Marilé por 3, que dice saludos desde Huauchinango, Puebla. Aquí muy cerca, entonces, realmente. Saludos para ti, Marilé. Por aquí también saludo a Teresa Ramírez, que dice, hola Saúl, un gusto saludarte, bendiciones. Muchas gracias, Teresa Ramírez, un saludo para ti también. Lo mismo que para Georgina Bautista, que dice, hola, buenas noches. Saludos Georgina Bautista y saludos a todas las personas, como les digo, que lo están viendo en vivo y que lo van a ver grabado. Y con mucho gusto vamos a sacar el siguiente mensaje para Ale Jaguarcita Rubio. El siguiente mensaje es la torre. La torre, que es el arcano mayor número 16. Y el arcano mayor número 16, que es la torre, este tarot es el tarot de los buscadores de la luz, que está basado, que está fundamentado principalmente en el tarot Rider-Waite-Smith. Pero si nos basamos también en el tarot de Marsella, sabemos que en esta carta, en la torre, pues se le conoce también como la casa de Dios. Pero ¿qué es lo que hace la torre? Lo que hace la torre es romper. Lo que hace la torre es como un rayo que llega y la destruye. Entonces la torre cae, se destruye, se desmorona. ¿Y qué pasa cuando algo se cae, se destruye y se desmorona? Pues que es necesario reconstruir. Entonces, ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida? A veces es con situaciones específicas, un rompimiento, una separación, a lo mejor terminar un trabajo, dejar de vivir en un lugar. ¿Sí? Son situaciones donde viene el rompimiento y entonces, ¿qué sucede? Que tengo que levantarme y que tengo que avanzar a partir de ese rompimiento. Eso es lo que simboliza la torre, eso es lo que simboliza el rayo que destruye y que sacude y que por supuesto que da un movimiento profundo, un movimiento estruendoso, porque claro, es fácil decirlo, es fácil verlo en una figura, ¿no? Como aquí, que vemos ese rayo, cómo llega y cimbra y sacude, pero ahora apliquemos eso a nuestra vida y es realmente algo desconcertante, algo inquietante, que muchas veces genera hasta estados de shock, es decir, no sé qué es lo que pasa, no sé qué es lo que está pasando, y muchas veces cuestiona nuestra fe, cuestiona nuestra
nuestro amor propio, valgo, no valgo, por qué a mí lo merezco, no lo merezco, por qué Dios me hace esto, por qué me pasa, en fin. Pero claro, en el momento es duro, en el momento es fuerte, en el momento es estruendoso, pero ¿qué sucede? Que cuando logramos avanzar, cuando logramos entender el mensaje, por qué está terminando una situación y para qué es necesario reconstruirla, ahí es en donde podemos tomar el conocimiento que nos da la experiencia y seguir avanzando. Y entonces la acción de la torre se convierte en un acto benéfico y muy útil para nosotros. Por aquí tengo a Marile, que también desea recibir un mensaje. Entonces, Marile, antes déjenme saludar a Teresa Ramírez. Si no, ya te había saludado, no recuerdo. Si no, pues te vuelvo a saludar. Y Vero Salgado, que dice: gracias, Saúl. Vero, un abrazo para ti. Platíquenme, amigas, las amigas conocidas y también las nuevas. ¿Qué han hecho en estos meses? ¿Cómo han estado? ¿Qué están planeando para la Navidad? En fin, digo, si quieren, si no. De todos modos, voy a hacer una transmisión más corta, pero de lo que antes solía hacer, pero pues mientras pueden platicar. La carta para ti, Marile, es la justicia. La justicia, como lo pueden observar, es el arcano mayor número 11, además, claro, el 11 que es un número muy importante, es un número maestro, y precisamente la justicia nos habla del balance, nos habla del equilibrio, nos habla del karma, pero el karma, recuerden que representa acción, es decir, no es algo como generalmente lo hemos asociado desde una perspectiva negativa, o sea, el karma es malo, te va a llegar tu karma. No, o sea, el karma es acción, y toda acción conlleva una reacción, como lo podemos asociar con el principio de causa y efecto de las leyes o principios universales. Entonces, lo que estás viviendo, lo que estamos viviendo en este momento, es la consecuencia de lo que hicimos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, pero también obviamente de lo que no hicimos, de lo que no pensamos o de lo que no sentimos en el pasado. Y entonces en ese pasado, así entre comillas, están las causas de los efectos que estamos viendo el día de hoy. Y obviamente, lo que va a suceder mañana, pasado mañana y así, pues es el resultado de lo que estamos generando el día de hoy. ¿Por qué? Porque sembramos y cosechamos. Entonces, el karma es la cosecha de lo que siembras. Nada más, no es un castigo, no es Dios que está enojado contigo y entonces llega y se las cobra porque además naciste ya con error original, como se le llama, porque realmente no sé si sepan que la palabra pecado significa error. Entonces, pues todos somos pecadores porque todos hemos errado alguna vez y por eso el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra, como decía el Maestro Jesús. Entonces, al final del día, eso representa la justicia. La justicia no es otra cosa más que el balance de las fuerzas, como se puede apreciar en esta carta, ¿no? El balance es la forma en la que el universo se equilibra. Entonces hay que observar, hay que darnos cuenta, no para culparnos, no para flagelarnos, no para castigarnos, sino simplemente para darnos cuenta de lo que hemos generado y poder transformarlo. Y entonces así es como podemos evolucionar y tomar el aprendizaje de la experiencia, porque si solamente vivimos y no tomamos el aprendizaje de nuestras experiencias, entonces pues no estamos aprovechando esta forma, esta vida y tomando lo necesario para nuestra evolución. Dice Ale Jaguarcita: muchas gracias, Saúl, es muy interesante el mensaje, me quedé piense y piense. Bueno, si he logrado generar eso con este mensaje, vamos, decir he logrado es una forma, en realidad solamente soy un medio para que la información llegue. Y recuerden, amigas, que no solamente el mensaje es para la persona que lo está recibiendo o la que lo pidió, sino para todas las que están viendo, repito, en vivo o grabado,
Porque no es casualidad que entremos justo en este momento, en este instante y que hagamos esta conexión. Entonces, si logramos generar discernimiento, si logramos generar introspección, si logramos generar cuestionamiento, que claro, es importante cuestionarlo de afuera, pero es aún más importante cuestionarlo de adentro porque al final del día lo de afuera, como decía al principio, es un reflejo de lo que está sucediendo dentro. Dice Vero, ¿qué he hecho? Pues he tenido más trabajo, gracias a Dios, y extrañando tus transmisiones. Hace falta tu guía. Qué bueno, Vero, en verdad, qué bueno, me da mucho gusto, qué bendición que estés teniendo más trabajo, desde luego desde la perspectiva de la abundancia, de la prosperidad, que por supuesto se refleje en el aspecto económico, pero también en la satisfacción que implica el servicio que damos a través de este trabajo, de esta labor. Y pues bueno, ya, ahora sí prometo que voy a estar transmitiendo más seguido. Estén atentas, corran la voz, que ya vamos a regresar a transmitir de manera más constante. Y Marile dice, muchas gracias, muy interesante el mensaje. Qué bueno, Marile, en verdad me da mucho gusto que les sea de utilidad, sobre todo no para que me crean dogmáticamente o para que yo les diga qué hacer. ¿Saben? Estos mensajes no son para eso, estos mensajes son precisamente para generar esa reflexión, esa introspección. Y mientras más vamos hacia adentro, que eso es introspeccionar hacia adentro, hacer una inspección interna, más nos vamos acercando a lo que somos en verdad, a nuestra verdadera esencia. Es decir, conócete a ti mismo y conocerás al universo. Entonces, mientras más vamos hacia adentro, mientras más observamos, mientras más vamos quitando las capas como la cebolla, que quitas una y quitas otra y quitas otra, más podemos acercarnos a nuestra verdadera esencia, a lo que somos en verdad, más allá de toda la información, la programación y todo lo que nos ha construido esta personalidad. Dice Ale, fíjate que sí es cierto, los mensajes de hoy son muy intensos, buenos para pensar y hacer introspección. Gracias Ale, me da mucho gusto, me da muchísimo gusto poder servir de esta manera, hacer este intercambio de ida y vuelta con ustedes. Vamos a ver, ya, como les decía, va a ser una transmisión corta, pero también le vamos a dar mensaje ahora para no ver que me haya saltado, a Teresa Ramírez y también a Gina Bautista. Entonces, Teresa Ramírez, el mensaje para ti es, y para todas ustedes, el arcano mayor número 3, que es la emperatriz. Además, si se dan cuenta, este es un tarot muy femenino. O sea, su esencia, su base está enfocada al aspecto femenino. Obviamente, como decía hace un rato, son las mismas cartas, pero la ilustración o la forma en la que está proyectada, pues está hecha desde una posición más hacia el desarrollo y la conexión con la energía femenina. Entonces, la emperatriz, precisamente, que es una mujer que tradicionalmente representa la madre naturaleza, que representa la nutrición y que lo podemos aplicar de una manera práctica, pues dependiendo de lo que estamos viviendo en este momento. Teresa y amigas que están en este momento y que lo ven grabado. ¿A qué me refiero con esto? A que si estás viviendo algo en tu vida que a lo mejor no te es grato, que a lo mejor no te gusta, que a lo mejor no está funcionando de la manera en la que quisieras, pues tienes que buscar o puedes buscar la parte femenina de ti que está desarrollada de manera dura, con una estructura rígida, con una estructura casi inamovible, que generalmente viene de la relación que tuvimos con mamá o que seguimos teniendo, esté o no físicamente con nosotros, pero que a veces puede ser cruzado. Es decir, a veces mi mamá tuvo una energía más masculina
y a veces mi papá tuvo una energía más femenina. Quien quiera que haya dado la energía femenina en la educación de Tere y de todas las que me están viendo en este momento, quien quiera que lo haya hecho, quien quiera que haya sido, generó una estructura en mi mente, una estructura que me lleva a una rigidez, que me lleva a un estado de conciencia duro, así como para pegarle pac, 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 y cierra y está apretado. Entonces esa falta de flexibilidad no me permite en este momento ser flexible a las situaciones o experiencias que estoy viviendo, que si lo conectamos, porque es una carta a la vez, pero hemos sacado 4 cartas con esta, y entonces podría ser una tirada. Si unimos una con otra, pues no me permite enfocar esos cambios que se están dando en mi vida, porque mis juicios son duros, mis juicios son fuertes, y no me permite dar ese paso que necesito dar para poder ir hacia un nivel profundo y abrirme al cambio que se está presentando en este momento. Repito, el cambio puede ser laboral, puede ser familiar, puede ser de pareja, puede ser estructural, puede ser porque mis hijos ya crecieron o están creciendo, o porque al revés estoy en el nido vacío, o porque estoy a punto de tener una nueva experiencia como madre, como amiga, pareja, empresaria, qué sé yo, el cambio que estés viviendo en tu vida, pues esa rigidez no te permite dar ese paso. Entonces es importante observar esto y tratar de superar esa rigidez para poder aceptar el cambio y transformarnos de manera efectiva. Ale dice, ya te extrañaba, cachetón. Qué bueno, Ale, yo también, como dice Vero, yo también ya las extrañaba, ya extrañaba tener este intercambio, tener este proceso de ida y vuelta. Sí he estado muy enfocado en las sesiones individuales, personales. Antes estaba más enfocado a los cursos, a las cosas más globales. No es que ya no demos cursos, como saben, damos cursos de Reiki, de metafísica, en fin, percepción extrasensorial, etcétera, ángeles, coaching angelical, pero he estado más enfocado a desarrollar también estos aspectos de este intercambio de manera individual. Entonces, pues aprovecho para comentarles, para las que lo estén viendo en vivo, como para las que lo estén viendo grabado. De hecho, ya había subido una publicación y así lo he estado haciendo todo este mes. Quise hacerlo por un tiempo determinado, pero las que me conocen saben que siempre en estas fechas doy sesiones de manera abierta, de manera pública. Entonces, si alguna de ustedes está interesada en tener alguna sesión, ya sea de tarot terapéutico o de coaching espiritual, pues escríbame por mensaje privado, y en esta temporada navideña las sesiones son por donación amorosa. Como les decía el año pasado, cuando hice el mismo anuncio, luego ya regreso a mi cuota normal de 2,500 pesos. No, no es cierto, no. Pero por lo pronto aprovechen porque ahorita estamos en esa posición. Entonces, siguiendo ya casi para terminar, vamos a ver el mensaje para... Bueno, Tere Ramírez dice, gracias, gracias Saúl, bendiciones para ti. Cuánto agradezco tu guía. Gracias a ti, Tere Ramírez, por ingresar. Gracias por hacer esta conexión. Gracias por hacer este intercambio para poder seguir con este proceso de desarrollo, de despertar esa conciencia. Entonces, vamos a ver de este lado a Gina Bautista, precisamente. Gina Bautista, arcano mayor número 7, que es el carro. El carro, el carruaje, de chariot. Tiene muchas formas de ser nombrado. Y vemos precisamente esa dualidad, ese yin y yang, ese blanco y negro, ese masculino y femenino, como está representado en este caso por medio de 2 caballos que van, aquí sería más como una carreta, ¿no? Que van jalando, que van moviendo esa carreta. Y fíjense, una acotación que les quiero hacer. ¿Ustedes saben por qué se le llama el coaching coaching?
Coaching es una palabra que viene precisamente de carro, carruaje, carreta. O sea, por eso realmente el coaching es una herramienta que se utiliza para llevarte de un lugar a otro. Ya después se ha utilizado más como una forma de entrenador, ¿no? Entrenamiento, el coach es un entrenador, pero en realidad, o sea, la base de esa palabra tiene que ver con esto, con el carro que te lleva de un lugar a otro. Entonces, Gina y amigas que están en este momento, qué momento tan importante, qué momento tan trascendente para la humanidad estamos viviendo. ¿Por qué para la humanidad? Porque el cambio que damos nosotros es un cambio que inevitablemente afecta a toda la humanidad. Entonces, cuando yo me atrevo a moverme, me atrevo a accionar, cuando yo después de mucho tiempo de estar en un estado inmóvil, en un estado más bien pasivo, en un estado de quietud, que en mi mente explotan un montón de ideas, de pensamientos, de opciones, hago esto o el otro, me atrevo a ir allá o acá, pero todo ese proceso está en nuestra mente y no nos atrevemos a dar ese gran paso, ese gran movimiento, ese gran avance. Cuando finalmente lo hacemos, el universo entero se mueve con nosotros. Entonces por eso es muy importante llevar a la acción aquellos aspectos que nos están moviendo, que nos están activando, pero que no nos atrevemos a dar el paso. Si te equivocas, es experiencia. Y si aciertas, es experiencia también, porque al final del día lo que nos vamos a llevar es ese acervo de lo que hemos aprendido y lo que hemos desarrollado en esta experiencia vital. Entonces, atreverse a dar ese movimiento, y ese movimiento, como lo podemos ver en esta carta, nos lleva y nos impulsa al equilibrio, al balance, a desarrollar ambas fuerzas, porque si nos cargamos mucho al aspecto masculino, nos desbalanceamos. Y si nos cargamos mucho al aspecto femenino, ¿qué creen que sucede? Que también nos desbalanceamos. Entonces, por eso la clave del movimiento es el equilibrio. Pero ¿cómo vamos a saber qué es el equilibrio? Andando. Recuerden que el viaje más largo, de 1000 millas, también inició con un solo paso, como nos comparte la filosofía del Tao, la filosofía taoísta. Entonces, a dar esos movimientos, a dar esos pasos, a activarnos, a dar esa fuerza con lo que hemos podido ver el día de hoy, con las cartas que han salido el día de hoy, e ir más allá del juicio, atrevernos a rehacernos cuando viene el cambio, la destrucción, para reconstruirnos, para observar lo que hemos sembrado, que ahora estamos cosechando, observar esas estructuras que no nos permiten avanzar y que no nos permiten darnos cuenta de todo lo que podemos hacer, y finalmente dar ese movimiento, esa acción que implica el cambio, porque para que haya un cambio necesita haber movimiento y acción, y mientras más introspeccionamos, mientras más conectamos con nosotros mismos, más ese movimiento es auténtico y nos lleva, aunque aparentemente afuera, en realidad nos lleva cada vez más al fondo de nuestro verdadero ser. Saludos a Guillermina Ustarroz, Adriana Novaes desde Brasil. Hola amigo, dice, hola Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Y a Mari García que lo están viendo. Entonces, bueno, voy a seguir transmitiendo de manera consecutiva, o sea, ya más seguido, así que estén atentas, activen la campana que les avisa que ya está la transmisión en vivo. Hoy hice un experimento para ver por dónde entraban más, transmití desde mi Facebook personal y desde mi fanpage, pero no va a ser siempre así, entonces lo más común es que vuelva a transmitir como generalmente lo hacía desde la fanpage, así que conéctense desde la fanpage en futuras transmisiones y estén atentos, recuerden, sesiones de coaching espiritual, sesiones de tarot terapéutico por este mes como lo que yo aporto a ustedes de manera amorosa por donación amorosa. Aprovechen porque después ya será a su precio regular. Entonces, gracias amigas por esta conexión y
Me despido con mucho cariño, dice Tere Ramírez, gracias, bendiciones, bonita noche. Gina Bautista dice también muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por ingresar, gracias por esta conexión. Y me despido invitándolas a que sean tan conscientes de ustedes mismas, que la luz de su conciencia ilumine su oscuridad. Gracias también por compartir la transmisión para que más personas accedan a esto, que aunque no entren en vivo, los mensajes son aptos para cualquiera que los vea y que por alguna razón están conectando y están ingresando en este momento. Hasta la próxima. Muy buenas noches.